Hola queridos hermanos, bienvenidos a esta reflexión de la palabra que vamos a hacer el día de hoy, fiesta del Divino Niño. Entonces, en el Evangelio de hoy se nos muestra el Evangelio según San Mateo y se los voy a leer. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Entonces fíjense cómo aquí el Señor utiliza una parábola para hacernos ver varias cosas. Una de ellas es cómo llega a nosotros la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es esa semilla. Nosotros somos el suelo que recibe esa semilla, que recibe esa palabra de Dios, ¿sí? Entonces tenemos el primer caso, que es que arroja la semilla, caen a lo largo del camino y vienen los pájaros, ¿sí? Y se las comen. Esas son las personas que no les interesa la palabra de Dios y que al no interesarles no la toman, no la escuchan, o cuando van a misa, si es que van a misa, ni le ponen atención, ¿sí? Están pensando en otras cosas. Y entonces la palabra de Dios no llega a ellos. Y también vemos aquí personas que están alejados de Dios, ¿sí? Personas que no conocen nada de Dios, que no conocen el Evangelio, que nadie les ha hablado de Dios, y que esa palabra no puede germinar en ellos, no puede desarrollarse en su alma y no puede mover su corazón. Y después dice que que otros granos caen en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, pero cuando sube el sol, los brotes se marchitan. Y pues sí, se marchitan y se mueren. Estas son las personas que sí van a misa, que sí les interesa acercarse a Dios, pero solamente por conveniencia, ¿sí? O que van y medio entienden algo y después llegan a su casa y su vida no cambia. La palabra germinó, la palabra cayó, ellos entendieron en el momento, pero saliendo de la iglesia se olvidaron de ello, saliendo de la iglesia ya no les importa, saliendo de la iglesia siguen con sus cosas, siguen con sus malas actitudes, con sus vicios, y no les interesa cambiar, ¿sí? Esas son esas personas que sí llegaron los brotes, sí germinó, pero saliendo de la iglesia ya, adiós. Y después tenemos otros que caen entre espinos y que cuando los espinos crecen, se sofocan las plantas. Entonces son aquellas personas que van caminando con Dios, pero que de repente se encuentran malas amistades. Y esas malas amistades van sofocando su fe. O van y ven videos en internet y esos videos sofocan su fe. O van y sus padres, por ejemplo, ¿no? Sofocan su fe. Y entonces son esas personas que empiezan a tener a Dios, que empiezan a cultivar a Dios, que van a misa, que escuchan, pero hay un agente externo que empieza a sofocar su fe. Y que a veces nosotros somos esos espinos que sofocamos la fe de las personas y ni siquiera nos damos cuenta. Vamos a poner atención en eso, queridos hermanos, de que nosotros no seamos esos espinos o esas aves que roban la palabra de Dios. Y además, no solamente son las personas, sino también el enemigo de Dios, ¿sí? El enemigo de Dios que siempre va a buscar que nosotros nos durmamos en misa, ¿sí? Que estemos escuchando la palabra y que de repente ya nos dio sueño. O ya estamos pensando en otra cosa, ya no estamos poniendo atención en las lecturas de la misa. Esos pájaros y esos espinos son el demonio también. Y nosotros debemos de ser muy atentos cuando nosotros tengamos pensamientos que nos estén impidiendo poner atención, o que tengamos sueño, o que lleguemos tarde a misa, ¿no? Y ya llegamos en el Evangelio, ya llegamos después del Evangelio, en la homilía, ¿no? Y decimos, ¿vale? ¿Vale que haya venido a misa así? Pues no, no vale. A ti te vale. Pero no vale que vayas a misa así. Si tú no vas
realmente a poner atención en las lecturas y a ver el milagro de la transubstanciación, en donde vas a tener real y verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Y después tenemos los granos que caen en tierra buena y que dan frutos, ¿sí? Son todos aquellos que van a misa, que rezan el rosario, que actúan de acuerdo a la caridad, a la fe, a la esperanza, a las virtudes teologales de la Santa Iglesia y que van caminando hacia Dios. Algunos darán el 100 por 1, otros van a dar el 60, otros el 30. Son los frutos que irá dando cada quien de acuerdo a lo que haga, ¿sí? Hay veces que las personas creen que con ir a misa ya es suficiente y no hacen nada. Ellos darán el 30, porque a pesar de que está germinando la palabra de Dios en ellos, no están dando los frutos completos, pero están caminando hacia Dios. Al menos ya están en un camino que en un futuro ellos podrán ir dando más fruto. Lo mismo pasa con los del 60, ¿sí? Puede ser que ellos ya estén haciendo obras, que ya estén proclamando el evangelio, que ya estén llevando la caridad a los hermanos y que no solamente se estén quedando en su casita muy cómodos, ¿no? Oyendo la misa, rezando su rosario y ya. Lo demás no me importa, sigo con mis actitudes, con mi mal genio, sigo sin ayudar a las personas, sigo siendo grosero, sigo pensando en mí mismo en lugar de pensar en los demás, ¿sí? Sigo teniendo ese pensamiento de primero yo, luego yo y al último yo, cuando el pensamiento que Dios quiere que tengamos es primero Dios, después los demás y al último yo. Ese es el pensamiento que nosotros deberíamos de tener. Pero nosotros en esta sociedad actual tenemos ya un pensamiento que ha modelado el maligno y que ha llegado a nosotros como que tú eres lo principal. Tú te debes de fijar en ti primero y después en los demás. Primero preocúpate por ti. No. Dios quiere que primero nos preocupemos por Dios. Dios por eso nos dio su mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo me voy a poner yo primero? Entonces no estoy cumpliendo el mandamiento. Entonces es primero Dios. Y Jesús en el Evangelio dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, en el servicio, en la entrega, en el dar la vida por los demás. Es un amor verdadero, no un amor como el que nos vende el mundo. Entonces primero es Dios, luego los demás y al último yo. Yo al último. Si yo no alcanzo comida pero los demás comieron, qué bueno. Y en la sociedad actual, no, pues yo voy a ver que yo coma aunque deje sin comer a los demás. Y eso no debe de ser, hermanos. Tenemos que cambiar el pensamiento al pensamiento que Dios quiere que tengamos, al pensamiento real que nos asegurará la felicidad en la tierra y la felicidad eterna. Y finalmente van a ser aquellos, los que van a dar el 100 por 1, aquellos que cumplen perfectamente sus deberes cristianos, sus deberes como católicos bautizados, que van a misa, que rezan el rosario, que propagan el evangelio, y entonces van a empezar a ver frutos de conversión, frutos incluso en los apostolados de sanación, de liberación, ¿sí? Los sacerdotes que hacen exorcismos, ellos van a empezar a ver frutos, frutos mayores, y Dios va a recompensar esos frutos en la tierra y después en el cielo. Entonces, qué hermosa es esta parábola. Los invito a que la reflexionemos a profundidad, a que la leamos con paciencia, para que nosotros podamos encontrar más cosas que Dios nos puede hablar a través de la Sagrada Escritura y que vamos a seguir hablando de ello. A partir de ahora tuve que reorganizar algunas situaciones, pero bueno, ya volvimos con estas reflexiones de la palabra para que podamos seguir con el anuncio del Evangelio y sigamos nutriéndonos de la palabra de Dios en cada instante de nuestra vida. Cuídense mucho, queridos hermanos, y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.